Milena, dos cositas. ¿Se tiene que ir Israel Guaitari de una vez? Presidenta de la Cámara de Diputados, sospechado de actos de corrupción, entre estos enriquecimiento ilícito. ¿Tiene que marchar? Hay muchos cuestionamientos hacia Israel Guaitari, realmente muy fuertes, y también implicados con la familia, con la esposa en ese momento, ¿no es cierto? Pero todo esto viene de la pugna interna entre masistas, evistas y arcistas. No nos olvidemos que en octubre, noviembre, ha habido una elección de la directiva de la Cámara de Diputados y bueno, Israel Guaitari tuvo la mayoría. Y pareciera que las cosas han cambiado, como si ya no fuera sujeto de tanta confianza del presidente Arce. Entonces ahí se ve la pelea interna, la pugna interna del MAS, que hay ratos que tiene como que al país en vilo, ¿no? Que los bloqueos, que cualquier tipo de situación está sujeta a la pelea interna al partido de gobierno. Y eso no puede ser, ¿no es cierto? Es verdad. Ahora, yo estaba diciendo en el primer comentario con el que siempre abrimos la tarde de radioterapia, que no hay que creer tanto en esta fractura del MAS. Yo sigo pensando que hay un trasfondo y que ustedes desde la oposición están viendo desde el palco, todavía faltando un año para las elecciones, una situación que es por demás preocupante. ¿Por qué? Porque implica esta inestabilidad política, implica una inestabilidad económica. Perdón, tiene un efecto multiplicador. Bueno, la oposición está realmente perjudicada por lo que pasa en Cámara de Diputados. Otra cosa es Senado, otra cosa, ¿no? Bueno, pero en Cámara de Diputados estamos a mediados de mayo y nada más se han llevado a cabo 6 o 7 sesiones de la Asamblea de Diputados, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos quedamos también expectantes a lo que vaya a pasar. Y obviamente todas las sesiones estamos haciendo énfasis e hincapié en que se debe tratar la 073 y la 075. Oh, definitivamente. Definitivamente. Entonces, también la agenda parlamentaria está obstaculizada por la mala voluntad que tiene Israel Guaitari y el partido de gobierno, el MAS, para tratar estas dos leyes que son imprescindibles para ir avanzando en la justicia boliviana. También se han quedado ahí en un statu quo entre comillas, las elecciones judiciales. Bueno, entonces, el estado de la justicia en Bolivia es realmente muy cuestionable. ¿No podríamos haber ido por una ley rápida para las elecciones judiciales para viabilizar el proceso? Entiendo que en ese momento están todavía reunidos con el vicepresidente, el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros, como siempre... Gran padrino de Guaitari, por cierto. O sea, así todo dicen. Hay que decirlo. O sea, así dicen, así es. Tiene un gran aval Guaitari, que es el vicepresidente Choquehuanca. Así por es. Favor. Entonces, ahí, bueno, nosotros como comunidad ciudadana hemos presentado un montón de proyectos de ley para viabilizar y que haya mayor transparencia en las elecciones judiciales. Sin embargo, estamos ahí obstaculizados por todo lado, ¿no? Entonces, realmente se necesita una lectura correcta de lo que es necesario para el país. Tener una justicia más transparente. Ahora, bueno, ese es la tos. Ese es el ideal. La tos de fumadora. Y de resfriada también un poco, ¿no? Así es. Perfecto. El clima nos está pegando fuerte. Pero más bien hace calor. Está haciendo un calor inusual para La Paz, Bolivia. Eso ¿Cuándo es ha llovido? verdad. ¿Ayer ha llovido? Ayer ha llovido fuerte. Ayer ha llovido fuerte, sí. ¿Estaba en el estadio usted, no? No, pero con el corazón de ya por eso le tigresa, pregunto, por claro, supuesto. Claro. Ya la conozco ya. 4-0, está bien, ¿eh? Está muy bien. Ahora que pasa el siguiente, ¿no? Ojalá que vaya avanzando, pues, De momento están octavos, está muy bien. Cosa que Bolívar, Eduard, todavía no ha conseguido. Matiz, no, nada más, no pasa aquí. No voy a decir nada. No pasa, este es terreno. Sí. No, aquí somos absolutamente plurimulti, también en cuanto a los equipos de fútbol, no hay problema. Me alegro. Milena, ¿cómo ve la situación económica del país en estos momentos? Sé que es una pregunta muy, muy difícil de responder. Es una crisis muy fuerte la que está viviendo el país actualmente.
Y encima el gobierno dice, no, aumento salarial, una nivelación, etcétera, etcétera, cuando el mismo Estado es quien da un montón de aportes extraordinarios. Entonces hay que cuestionar y hay que ponerle un ojo y hacer seguimiento a las finanzas internas del Ejecutivo respecto a la economía en general, porque no es cuestión de decir, bueno, desde este mes voy a desembolsar 200 millones más o lo que signifique el monto de este aumento salarial, ¿no es cierto? Para los privados también es una situación muy comprometedora, porque en ese momento, y al venir acá me estaban comentando de que incluso en los bancos, en el sistema financiero, tienen que estar despidiendo a un montón de gente, gente de carrera, o sugiriéndoles de que mejor se trasladan a Santa Cruz, que la central se va a ir a Santa Cruz, cuestiones por el estilo, que vemos que en el sector público y en el sector privado la economía está realmente haciendo aguas. Ahora, otra situación es de que vivimos de los créditos, vivimos de los préstamos. Esa es también una realidad. Por eso también el gobierno debe estar desesperado para que de una vez hayan las sesiones correspondientes en el Parlamento, en diputados, a fin de que se nieguen o se viabilicen estos créditos. Sí, ayer le comentaba a la audiencia que hasta hoy había 1.200 camiones esperando, camiones cisterna, esperando cargar combustible en el puerto de Arica, en otros puertos, Callao, etc. Hoy, 2 buques han hecho su descarga. ¿Y cómo han hecho la descarga los buques Torn Sublime y Seaways Star? El Torn Sublime estaba en el puerto de Arica desde el 14 de abril esperando el dinero. Y el Seaways Star desde el 2 de mayo, también esperando dinero. ¿Qué ha tenido que hacer el gobierno a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos? Transporte, pagar. No queda otra. Porque si no, corrías el riesgo de no tener abastecimiento ni de gasolina ni de diésel. Gravísimo. Con lo que ello supone. Con lo que ello has tenido que pagar. Pero es que no tenías. O sea, no tenías de dónde pagar. Ese era el gran problema. Si hubieras tenido el dinero, que era lo que pasaba hace años, durante el gobierno de Evo Morales, sin ir más lejos, época de bonanza económica, tú pagabas. ¡Pum! Venga, ¿cuántos? 500, 400, lo que venga. Con tal de mantener el subsidio y la política del subsidio, que es discutible y debatible en términos económicos, sin duda alguna, ahora no la puedes mantener porque no tienes plata. Milena. No hay plata. Y este año los bolivianos, los paceños, hemos sufrido la escasez de carburantes. Esa es una realidad. Pero es como que, o de repente yo estoy muy equivocada, es lo que he visto. Yo no tengo auto particular y no he tenido que sufrir eso. He tenido que sufrir lo que la mayoría de los paceños. Un alza en el precio del radiotaxi, del taxi, ¿no? Y que no haya transporte público por la escasez de carburantes. Pero también ha habido una Bueno, de hecho quieren subir, ¿no? Todavía no. Claro, quieren subir. No, ayer teníamos a Mario Silva, dirigente del autotransporte y asambleísta departamental, que nos dijo, estamos en eso. Así es. O sea, va a haber un alza, esto seguro. Pero según él, es una alza consensuada, y esto la verdad. Pero el precio actual es de 3.70 y tantos. ¿No es correcto? Y cuando no había carburantes en el mes de febrero, el precio era otro, era sobre los 4 y tantos, o de repente más. Entonces, es como un globo de ensayo, ¿no? ¿Cuánta gente va a comprar el etanol 95 a tal precio si en realidad el precio oficial está muy por debajo? Entonces, para mí ha sido como un globo de ensayo, ver la demanda y cómo hemos adquirido a ese precio más alto los carburantes, como un globo de ensayo para ver. Tema importante, yo sé que ha traído una bolsa con medicamentos, no la vamos a mostrar por cuestiones, lógicamente, de respeto. Gracias. ¿Qué se ha comprado, Milena? Medicamentos para la garganta, todos estamos resfriados. Bien. Pero es importante señalar la escasez de medicamentos. Hay gente que está posteando en el Facebook
que necesito tal cosa, tal otra cosa, porque en ese ¿Cómo? momento ¿Se acuerda? no hay. ¿Se acuerda? Parece que estuviéramos hablando del siglo pasado, de la cuarentena, ¿verdad? Cuando se utilizaban las redes sociales para ofrecer medicamentos. Así es. Tienen omeprazol, tienen... ¿verdad? Esto ha pasado. Así es. Estamos Y casi... acitromicina. Acitromicina, y, sí. todos medicamentos que han sido imprescindibles durante la época de pandemia y que por supuesto hubo especulación, agio respecto al precio de ¿Cree que está pasando lo mismo? Perdón. Yo creo que está pasando una situación un poco más crítica, porque por lo menos en el COVID sabíamos que a nivel mundial estábamos requiriendo esos medicamentos y que de repente cruzando la frontera los teníamos a la mano. Sin embargo, ahora esta es una situación que afecta especialmente, críticamente a Bolivia, la escasez de... Ha pagado, perdón, termine el concepto. Ya. Estoy siendo maleducado. No se preocupe, pero creo que se me fue la idea. Entonces, ahora estamos buscando los medicamentos de repente a cualquier precio, cuando en los países de alrededor, países limítrofes, no hay en absoluto ningún problema, porque Bolivia no tiene dólares. Claro. No tiene dólares, entonces... La industria farmacéutica no puede pagar los medicamentos importados, que son la mayoría, porque todavía no producimos genéricos en el país, todavía Así no. es. Es decir, no hemos desarrollado una industria farmacéutica estatal, por ejemplo, No hay. que No hay. tenga que ver con los medicamentos, y No lógicamente los precios están subiendo. ¿Cuánto ha pagado por un antigripal? ¿Cuánto pagaba y cuánto ha pagado? A ver, Sin dar nombres, ¿eh? creo que he pagado como un boliviano más. Ya es importante. Entonces, si digamos cuesta 4 y he pagado 5.20, entonces es un incremento que afecta pues el bolsillo de los bolivianos. A la mesa de radioterapia ya está sentado Manuel Mercado. ¿Qué tal? Él es analista político. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Sí, pero... No sé, siempre es agradable estar con usted. Se no, aprende mucho de definitivamente. historia. Siempre hablamos de historia. Siempre que nos encontramos. Generalmente. Les cuento y aprovecho rápidamente. para saludar a Milena. Por supuesto. Qué Por Dios supuesto. mío. Persona muy querida. Muy bien, sí, me alegro. Hace mucho tiempo que no la veía tampoco. Sí, esto es un día de encuentros. Oye. Definitivamente. Como una cita a ciegas, donde, ¿verdad? Aquel compañero que no veías hace tiempo, del colegio, de la universidad, te lo encuentras en una cafetería. Qué bonito. Bueno. ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquellos días, verdad? No creo que sea tanto. O sea, ¿hace cuántos cabellos, canas que no te veía? De eso no puedo hablar. Manuel, ¿es tan grave la situación económica del país? Yo creo que hay evidentes problemas. Hay evidentes problemas. Pero creo que se sobredimensionan. Se sobredimensionan por diferentes razones, en diferentes aspectos. Es evidente que hay carencia de dólares, eso nadie lo puede ocultar. Hay también una subida de precios que está totalmente relacionada a ese tema. Pero, y también hay algunos temas macroeconómicos, obviamente, que están muy, muy vinculados. ¿Sí? O sea, tenemos menos ingresos, eso es clarísimo. El mismo presidente ha establecido que, bueno, en pocas palabras, se acabó el periodo de las vacas gordas, pero tenemos que entender también que esos son... Pero él se subió el sueldo, cuidado, ¿no? Uh-huh. Claro. No, él se sube el sueldo y claro, lo de la política de austeridad como que medio... No hay nada. No, definitivamente, o sea, es que tenemos, tenemos un periodo de ajuste importante a nivel global, no es solamente un tema nacional. Sin duda, ¿sí? sin duda. Entonces, sí tenemos ese tipo de problemas. Ahora, ¿cómo se los está manejando? Es otro tema, es muy diferente. Creo que se están haciendo los esfuerzos necesarios para que el efecto, que podría ser devastador en otras circunstancias, en otros países, en realidad se pueda mantener bajo cierto control. Es preocupante lo que se estaba comentando, ¿no? Evidente, el precio, por ejemplo, de los fármacos. ¿Sí? Ese es un tema que hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Hombre, estás hablando de salud. No es una broma esto. Estamos viendo que, por ejemplo, en Santa Cruz hay 5 casos de meningitis. Por Dios, es decir, esto no es una broma. No es. No estoy diciendo que este brote de meningitis se deba a que no hay medicamentos. No estoy diciendo eso, que no se me malinterprete. Pero cuando tú estás hablando de meningitis, estás hablando de una enfermedad severa. Claro. Cuando tú estás hablando de que tú tienes un hospital del niño colapsado, tienes un problema de salud pública. Cuando tú tienes en la calle bloqueando el Ministerio de Salud toda la plaza del Estudiante durante horas a los médicos y a los trabajadores en salud que piden insumos y que piden medicamentos, es que tienes un problema serio. Sí, Es decir, pero cuando estalla la salud,
A mí me preocupa mucho. No, totalmente. Definitivamente, creo Manuel. que a todos. Claro, a todos, nos preocupa. a todos, claro. Pero hay que desagregar Ya, justamente cada ya. uno de esos temas. Muy bien. Primero, el problema que tenemos como salud atendida por el Estado, o sea, es un problema de hace muchísimo tiempo. Es un problema estructural. Es un problema estructural. Es un problema estructural y donde hay problemas que van más allá de la simple participación del gobierno central. Sí. ¿Sí? O sea, el tema de salud como el tema de educación tiene unas áreas grises bien complicadas, y eso Milena lo conoce también muy bien, en temas de competencias entre municipios, gobernaciones, el gobierno central. Entonces eso genera una serie de problemas. Si nos acordamos qué es lo que pasó durante la pandemia, se tiraban la pelotita entre los gobiernos municipales, las gobernaciones y el gobierno central. Porque nunca ha habido una política de Estado. Porque se interpreta, Así es. lamentablemente, en el país, no sé si coincidimos los tres en esta mesa hoy, podemos disentir, nunca ha existido una política de Estado en el país en materia de salud. No existe. Ujú. Porque si consideramos que Estado es el gobierno central y los gobiernos subnacionales, todos deberían trabajar mancomunadamente hacia un mismo objetivo. No lo hacen. ¿Por Ujú. qué? Porque se reparten el poder. Ese es uno de los problemas, por ejemplo, que Bueno, quedan pendientes es política. en todo el proceso de autonomías, en todo el proceso de descentralización, desde donde uno lo quiera ver. Correcto. Porque no ha habido una delimitación clara de competencias y una entrega clara de responsabilidades. O sea, todo el mundo quiere deslindarse de responsabilidades, o sea, y poder trasladarle la responsabilidad a otro nivel del Estado. Eso en cuanto a salud. No, y la responsabilidad, perdón, Manuel, Milena, se convierte en culpa. Porque ojalá yo pudiera deslindar responsabilidad. Lo que pasa es que no solamente deslindo, sino que te culpo. Claro. Estamos así porque el que estaba antes hizo esto, y hay que crucificarlo y perseguirlo. Y en la represalia, luego vamos a ir al tema de fondo, que quiero tratar esta tarde rápidamente con ustedes y con la audiencia, en la represalia está la acción del Estado. En la represalia. Así como Giannini Áñez hizo esto, nosotros estamos así por culpa de Giannini. Y ahora, como están peleados con Evo, diz que la culpa es de Evo. Claro. Y Evo culpa a los que están ahora. O sea, Es que es así. justamente ahí Y entramos la casa sin barrer. en el problema Claro. de fondo, que ya tiene que ver un poco con la forma en la que entendemos la política acá en el país, ¿sí? O sea, es una pugna tan dura, tan desnuda de poder contra poder, ¿sí?, que dejamos de lado responsabilidades, dejamos de lado la necesidad clara de resolver problemas, y dejamos de lado la institucionalidad y las leyes. Y al final las leyes terminan por no proteger a nadie, pero volverse en un arma arrojadiza del que pueda utilizarla. Lo Ojo. manipulas. Ujú. Milena. Bueno, creo que hay que ordenar, y volviendo al tema de salud, hay que hacer una puntualización que creo que es importante. Claro que sí. Ni las gobernaciones, ni mucho menos los municipios, tienen algo que ver con la escasez de dólares en el país. Es responsabilidad del Estado central. Claro. La adquisición de dólares, que las importadoras de medicamentos tengan el acceso a los dólares para que puedan pagar sus cuentas, para que puedan traer medicamentos, internar medicamentos. Ahí no hay gobernaciones, ahí no hay municipios. A ver, Para las nada. gobernaciones y los municipios no tienen dinero en caja. Pregunto. Yo creo que sí, Bueno. pero habría que ¿Y preguntar. lo tendrán por en ejemplo, bolivianos o en dólares? Creo que en dólares, sinceramente. Esa es una Creo, no estoy pregunta, afirmándolo. Esa es una pregunta que tendríamos que hacerle Ah, a las gobernaciones es que- y a los gobiernos municipales. Lo que pasa es que Lo ahí que se le echa pasa- la culpa al gobierno. Lo que pasa es de que, de todos modos, el tema de los dólares cae totalmente en el gobierno central y no hay dónde perderse, ¿no? El oro, las reservas, los dólares, etcétera, etcétera, eso es gobierno, y es Banco Central, y es Banco Unión, y todo el nivel central de la economía. Ahora, si los gobiernos municipales, algunos de repente más fuertes que otros, tienen su platita en dólares,
ese puede ser otro tema. Hombre. Lo institucional es de que estén en bolivianos, Claro. ¿no es cierto? Ya. Entonces, en ese sentido es de que nos movemos. Ese excesivo centralismo respecto a la salud, creo que es lo dañino. No están funcionando las cajas, no está funcionando el sistema de salud como está en ese momento. El Que- SOS, el SUS, esto, yo no, sinceramente. Así es, no funciona en algunos casos, pero de todos modos sus gobiernos municipales, hospitales, clínicas privadas, gente como yo que a veces se tiene que automedicar, vamos a una farmacia No lo hagan, y no ¿eh? encontramos medicamentos. No sigan el ejemplo de Milena Reque, Por no favor. se automediquen, por favor. No. Estoy hablando en serio, no, Bueno, cuidado. de repente es una irresponsabilidad, Sí. pero estoy repitiendo mi receta. Viene por de si una acaso. madre de la patria, no lo hagan. No, Así es. en este caso no sigan su ejemplo, no hay que no hay que automedicarse, Manuel. Y por Dios. tampoco hay que idealizar la vida de una madre de la patria en ese momento. Los diputados tenemos una vida común y corriente. No, si no los idealizamos, es todo lo contrario. Vamos al. Bueno, a ver, no, vamos hay a una utilizar cosita. otro término. Sí, no. Glamorizar Lo la peor, vida de- no, ya no, lo está echando a perder peor. A ver, yo No crean varios. que no estamos dentro de la realidad, que vivimos en una burbuja. Tenemos necesidades económicas, tenemos 1 millón de compromisos. Y claro, o sea, de repente en la caja petrolera nos van a hacer esperar Obvio. 3 horas o 4 Obvio. horas, porque ese es el sistema. Y es un sistema Es un sistema perverso caduco. Es un para sistema todos. desde mi punto de vista es un sistema caduco que merecería una reforma estructural del Estado. Algún gobierno lo va a tener que encarar. Esta semana nos ha preocupado mucho las denuncias de persecución política en el país. Manuel, ¿considera usted que hay persecución política en el país? No, definitivamente. No, no. Y lo he estado pensando mucho y por eso es que justamente Por favor, puedo plantear por favor. Con claridad. Porque creo que hay muchos elementos que no se prestan para pensar que estamos en un periodo de persecución política o que hayan procesos de persecución política como tal. Lo que sí hay son excesos y son fallas, en algunos casos muy duras. En algún momento también hablábamos con algunas personas sobre ese tema. Por ejemplo, cómo en ciertas condiciones un gobierno, que hay que diferenciar el gobierno del Estado, un gobierno empieza a endurecer sus posiciones antes de empezar a pasar una línea roja, ¿sí? Porque, por ejemplo, y perdón que vuelva a utilizar lo que tú estabas comentando hace unos minutos, por ejemplo, durante la época de Yanine, o sea, tú veías a la policía entrarse sin una orden de o sea, sin un mandamiento de apremio, sin una orden ni nada, por las paredes para empezar a buscar a los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? O tenías aproximadamente 1.200 personas masistas, parte de una lista elaborada de manera muy cuidadosa por el ex ministro de Gobierno, por Murillo, y se abrían de manera consecutiva procesos judiciales en cuestión de 2-3 meses. Obviamente también tenías procesos de persecución, ya no solamente de tipo político a personas, sino a sectores de la población, que terminaban en masacre, Sacaba, Sencata. Es decir, son momentos diferentes y son características diferentes. Yo puedo entender persecución política cuando tú tienes a un gobierno que utiliza las herramientas del Estado o incluso otras que están por fuera del Estado para acallar la voz de ciertas posiciones, de ciertos sectores, utiliza de manera premeditada la violencia, también la justicia, y es ahí donde ya empiezan a haber algunos problemas, ¿sí? Para incluso incomodar a una persona en su ejercicio de derechos, se puede considerar persecución política. Bueno, no necesitamos encarcelar a la gente. Milena, ¿sí? O sea, lo ha definido las 3 últimas frases de
de Manuel. Yo estoy de acuerdo con la definición que nos trae Manuel y quiero preguntarle muy respetuosamente, por supuesto, si él ha visto lo que ha pasado. No vamos a hablar de esta semana, vamos a hablar de algunas semanas. Puede antes, remontarse el ¿no? tiempo que quiera. Nos no remontamos al 2021 y al 2022, cuando el gobierno, ejerciendo esa fuerza coercitiva que señalaba Manuel, ha perseguido y ha encarcelado a cuántos dirigentes del sector de ADEPCOCA. ¿Cuántos? Eran como 100. César Apaza, no sé si lo conoces a César Apaza, ha sufrido cárcel y se ha tenido que autoincriminar, es decir, irse al abreviado para salvar su vida. Hace poco tiempo lo ha hecho, ha sufrido cárcel, ha sufrido situaciones que van mucho más allá de el tema de lo la físico, justicia, de lo físico, de lo emocional, ¿no? Sí. Una tortura permanente, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Justamente ahorita estoy con mis instrumentos de trabajo y estoy leyendo este protocolo, que es antiguo, es del 2018, pero que en este protocolo describe exactamente, perfectamente, todo lo que pasa en cuanto a la justicia y en cuanto a las cárceles. ¿Me permite? Porque claro lo quiero mencionar, adelante. siempre es bueno, porque la Adelante. gente, es un protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esto es de Naciones Unidas. Esto es de un Naciones documento. Unidas, Aquí lo tenemos, es un documento oficial. En realidad Así es. ¿Se puede ver bien, Eduardo? Un poquito. Bueno, ahí está, es un documento de Naciones En las Unidas. últimas 3 páginas, el 2018, Naciones Unidas pone en conocimiento del gobierno este análisis, este diagnóstico de las cárceles y del sistema penitenciario, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay persecución política. Vean a ADEPCOCA 2021 y 2022. Ahora hay no solamente persecución política, hay presos políticos. Aquí seguimos la 20 de octubre, llegamos a la cárcel de San Pedro y podemos conversar con algunos presos. Por ejemplo, Raúl Uría, Juan Elías Cocarico, que son del sector de ADEPCO. ¿A quienes ustedes han visitado? Yo los visito frecuentemente. Sí, Así es verdad, por esto lo sabe. Así es. Manuel. No, yo no los visito. No digo que los visite, más bien que no quiera San No Pedro. creo que acepten Sí, tu no. visita, pero bueno, eso es otro tema. No, definitivamente. ¿No? Pero se puede visitar a quien uno quiera en prisión, por si acaso. No, obviamente. Ahí es necesario justamente ir diferenciando los temas, las personas, las circunstancias, porque sin duda que hace muchos años atrás ya llevamos un periodo de mucha tensión política. Demasiado. De mucha tensión. Exacto, o sea, ya una polarización tremenda, ¿no? Pero yo creo que no se puede pensar que el Estado de manera sistemática está persiguiendo y acallando voces de personas o de sectores que piensan de manera diferente. ¿Sí? No creo, por ejemplo, que la gente en la Asamblea Legislativa, donde hay una mayoría que no comulga con el gobierno del presidente Luis Arce, ¿sí?, esté siendo perseguida políticamente, siendo así que son la expresión más viva de el pensar diferente. Hay muchas instituciones, organizaciones, medios que tienen una posición abiertamente contraria, absolutamente legítima también, ¿sí? O sea, que no pueden decir se me está persiguiendo políticamente, porque el tema de la persecución, además de los protocolos, o más bien también en los protocolos, reconoce que hay una ambigüedad muy grande. ¿Me permite un pequeño acápite? Por favor. Cuando a los medios de comunicación tú les cortas la publicidad, la pauta estatal, prácticamente los estás persiguiendo. No manifiestamente los términos que usted está expresando, Manuel, pero evidentemente eso sucede. Es lo que se llama asfixia económica. Entonces, ¿qué tienes que hacer como medio de comunicación, como empresario? Tienes que empezar a tener cintura, ¿no? Casi como la de Messi. Ir de un lado a otro sin ningún problema y sin perder el control del balón.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, cuando tú estás supeditando la supervivencia de un medio de comunicación a la pauta del Estado, y la pauta del Estado va a depender del discurso que tú tengas, creo que ahí hay una forma de violentar la libertad de expresión, desde mi punto de vista. No, muy respetable, y desde mi perspectiva, lo entiendo perfectamente. O sea, ¿cómo puede un medio decir, yo voy a ejercer la libertad de expresión, pero quiero que A me financie? No sé si esto sucede, de verdad. O sea, en Bolivia no estoy seguro qué cantidad de medios... Es que no sé si sucede, perdón. Definitivamente. O sea, es que justamente cuando analizamos el concepto, o sea... Que aquí no pedimos publicidad del Estado en ningún momento. Si alguien quiere decir o plantearse la posibilidad de ser absolutamente independiente, tiene que construir su independencia. Correcto. Ahora, ¿cómo construyes tu independencia, por ejemplo, respecto al Estado? ¿Pidiéndoles recursos? No. Con una pauta equitativa. Es decir, que la pauta del Estado, porque el Estado somos todos, sea repartida equitativamente entre los medios de comunicación, independientemente de la posición o de la línea editorial que tengan, Manuel. Eso es democracia. Yo no conozco un modelo, o sea, me encantaría conocerlo, porque justamente por Dios. Muchas veces hemos tenido que analizar y discutir. Lo hemos hecho, no es la primera claro. vez. Sí. No, definitivamente. No, por supuesto. Un modelo en el cual haya algún Estado que haya desarrollado un sistema de distribución equitativa de los recursos estatales para los medios de comunicación. La verdad es que lo desconozco. Si hubiese por ahí alguno, realmente quedaría muy agradecido. Si usted me permite decirlo, porque lo he analizado y lo he estudiado, la BBC, British Broadcasting Corporation, claro. British. O sea, no government, British, es decir, todo el Estado, el Estado. Y la televisión alemana es exactamente lo mismo. Tanto la BBC como la Deutsche Welle, o sea, tienen un carácter muy interesante. Correcto. Porque son medios no solamente estatales, son medios públicos. Que ahí justamente hay una pequeña diferencia, porque es una discusión muy profunda, además, es interesante. Sí. Porque la BBC es el equivalente, de alguna manera... Al Canal 7. Al Canal 7. De acuerdo, lo diremos, sí. No pasa nada. Un cariño enorme al Canal 7, ¿no? Sí. Bueno, claro, creo que todos le tenemos ese cariño. Por ahí. A pesar de todo. Y bueno... Más nostalgia que otra cosa. Y la Deutsche Welle en Alemania tiene más o menos las mismas características. Sí. En Estados Unidos también hay un sistema de medios que son absolutamente públicos. Y hemos tenido muchas discusiones con UPS es uno de ellos, ¿no? OPS creo que es un medio... o APS, no sé, es un medio estatal, sí, que difunde el Congreso, es muy interesante y educativo, sí. Además. No me acuerdo cómo se llama. Es decir, ¿cuál es el acrónimo? Pero ahí yo creo que ya entramos a una discusión... No, es otra cosa. Totalmente diferente, que vincula la forma en la cual el Estado tiene que ejercer su derecho y su obligación de comunicar con lo que son los mecanismos para garantizar la muy necesaria libertad de expresión. Se llama PBS, es Public Broadcasting System. Sí. Ahora me estoy acordando. A ver, y yo quiero, para ir cerrando, ¿cuántos ciudadanos bolivianos y bolivianas están fuera del país? Por términos de pensar diferente, términos de pensamiento político divergente al que hay ahora. ¿Cuántos hay? Yo no sé cuál es el pecado que cometió Karen Longarich, sinceramente. La conozco desde la academia, una persona eminente en relaciones internacionales, pero realmente eminente, y lo digo, no pasa nada. Y otros tantos que están fuera del país por cuestiones políticas, por temas de persecución política. Y claro, se dice que son personas que tienen deudas con la justicia boliviana y que se han aprovechado de su condición política para pedir asilo en cualquier país. Ha traído un documento de Naciones Unidas, la diputada Reque, lo cual le agradezco mucho. Hay una organización dentro de la ONU, una institución, no sé, que es la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Cuando una persona se siente represaliada políticamente, pide asilo político en un país, en ese país le dicen, muy bien, ¿tiene usted el aval del ACNUR? Porque con el aval del ACNUR le concedemos el asilo político, si no, no, vuélvase. Y esto es así. Y normalmente hay un aval del ACNUR.
¿Cuántas personas en Bolivia, políticos y no políticos, se han tenido que ir del país buscando asilo político porque consideraban que estaban siendo perseguidos políticos en el país? 30 segundos para cada uno. Yo sé que este es un tema para otro día, lo sé, ¿de acuerdo? Milena. Son muchos los activistas que Son 100. Son 100. Han buscado refugio en Estados Unidos o en otros países, exautoridades del gobierno de Janine Áñez. Y de antes, ¿eh? Y de antes. Y seguramente los evistas, yo no sé a qué facción del MAS perteneces, ninguna. Manuel. No, es un analista político, no. Pero, no tiene, de repente, algunos evistas van a querer salir del país también, si es que... Si no se han ido ya. O sea, se nos ha ido ya. Si es que esta pugna interna al MAS sigue de la manera en que se está desarrollando. Yo, por prudencia y por respeto a la vida de las otras personas, no puedo develar algunos detalles que vemos cotidianamente en la Asamblea Legislativa, ¿no? Pero me acuerdo de una colega que decía, por si acaso, presidente, me están amenazando que me van a descuartizar. Bueno, y eso está grabado, ¿no? Y eso es la pugna entre Arce y Evo Morales. Entonces son cientos. Y no hay que cerrar los ojos respecto a esa realidad de persecución política. Ojalá algún tema en el futuro sea el tema de ADEPCOC. A mí ha sido mi tema y he estado ahí martillando. Ha habido un activismo ahí, ha habido activismo. A mí me gustó una cosita que dijo usted, pugna, yo diría purga, parecen similares las palabras, ¿no? Pugna, purga en el seno del movimiento socialismo. Para ir cerrando, 30 segundos, sí. Manuel. Bueno, yo conozco muy de cerca lo que está sucediendo al interior del MAS, justamente porque tengo una afinidad muy grande con el MAS. Eso, no quería yo entrar en eso. No, lo conozco problema. Años. ¿Sabes? No, sí está bien. Mira, es una cosa que yo veía el tema del analista, pero bueno. Sí, está bien. Está bien, no pasa nada. No, y está perfecto. Pero lo que estamos viviendo en este momento, ya no solamente dentro del MAS, sino dentro de todo el sistema político, es una muy mala combinación de debilidad institucional que se ha ido generando durante muchos años. Y ahí no hay por qué echarle la culpa a Janine, la verdad. O sea, desde antes se vino acumulando un proceso de debilidad institucional. Y degenerativo, si me permite decirlo. Claro que sí. O sea, de debilitamiento institucional. Y simultáneamente hemos tenido un proceso de enrarecimiento de las relaciones dentro de la política, mucha intolerancia, ¿sí? Es verdad. Y eso va subiendo, y entonces nadie se siente suficientemente protegido por las leyes. Nadie. Y mucha gente se siente excesivamente odiada, y lo que puede pasar por ser un insulto, o lo que puede ser un exceso verbal de algunas personas, se empieza a tomar como un proceso de amedrentamiento y de persecución, ¿sí? Hay casos, evidentemente, en los cuales sí se han cometido excesos, muchos excesos, ¿sí? O sea, y eso lo único que hace es generar más intolerancia y debilitar más la institucionalidad. Y desconfianza. Y desconfianza. Perdón, ya sé que tenemos otros invitados, pero quiero hacer una pregunta. El otro día el diputado Miguel Roca dijo que Carlos Mesa lo oye pero no lo escucha. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha hablado con...? ¿Yo? ¿Con Carlos Mesa? Sí. Hace unas 3 semanas. Esto es mucho, ¿no? En Cochabamba, en un evento con sectores del área rural. Bueno, no es, Comunidad Ciudadana no es un partido que todo el rato está... No. Quizás ese es el problema. Nos dan mucha libertad, en realidad, para desarrollar cada uno. Si les dan tanta libertad, cuidado se les acabe el tiempo y se les pase el arroz, que vienen elecciones dentro de poco y todavía ustedes no. No creo que pase eso. No. Seguimos siendo la fuerza opositora con mayor representación en el Parlamento. Y bueno, si Miguel Roca, quien se ha desvinculado de Comunidad Ciudadana, no tiene sigue siendo diputado, ¿no? ¿Sí? ¿De Comunidad Ciudadana o qué? Pero él se ha desvinculado, él ha dicho yo de aquí me voy. Entonces, no tiene... Bueno.
no tiene Vamos a un llamarlo. acceso a Carlos Mesa es porque él se ha desvinculado. Si no, uno llama y al día siguiente puede conversar con Carlos Mesa. Ahora que nadie nos ve, puede decir a Carlos que venga. ¿A Carlos Mesa? Sí, bajito, pero que con nadie el nos- mayor gusto. Perfecto. Milena Reque, muchísimas gracias. Manuel, siempre es un placer, encantado. Un Gracias gusto por haber estado compartir con con nosotros.